profundizar en este tema, que estará a cargo del doctor Jorge Contreras Monches, médico internista y presidente de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador. Recibámoslo pues con un aplauso a todos. Ya, Jorge. Gracias, Jaime. Quisiera que Ok. La primera cosa es establecer el problema. Esto es, no sé qué tanto se alcanza a ver. Esta es una gráfica que nos muestra en el año de 1999, entre el 1999 y el 2002, la prevalencia de NASH, de esteatohepatitis no alcohólica, y como lamentablemente para poder, técnicamente para que podamos poner las referencias, nosotros estamos obligados a solamente cortar y pegar, tenemos la obligación de dejarlas en inglés, les pido disculpas. Lo que se puede traducir, se traduce. Ahora, la prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica entre el año de 1999 y 2002 andaba alrededor de un 8%. Esta es la cirrosis asociada a los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. 10 años después, Cavani encontró que esto se había triplicado a casi un 19% de los pacientes con cirrosis. Estamos viendo cada vez más que el paciente cirrótico no es el bolito cachete de esquina que veíamos cuando éramos externos allá en los años, pero definitivamente los que fuimos externos en los 70s, en los 80s, cuando ustedes veían un paciente cirrótico era casi igual a decir paciente alcohólico. Esto ha cambiado completamente. Ahora, cuando nosotros, este es el estudio de UFUSA, que fue modificado del Williams, cuando nosotros vemos la incidencia en general, la prevalencia, perdón, en general del paciente, quiénes son los que tienen NASH, ustedes van a ver que en los Estados Unidos, 46% de la población adulta, aquí estamos sacando todos los menores de 18 años y sacando todos los mayores de 70 años, 46% tienen algún grado de esteatosis hepática. Es enorme. Importante que 12.2% de estos tienen esteatohepatitis no alcohólica, medida solo por enzimas. Es una cantidad enorme. Y alrededor del 30%. Sin embargo, cuando analizamos esta misma cifra y vemos a los hispanos en los Estados Unidos, la cifra se vuelve realmente espantosa. 58% de los hispanos en los Estados Unidos entre los 18 y 70 años tienen esteatosis hepática. En El Salvador, la cifra exacta es a saber. Tenemos algunas pocas estudios. La doctora Nancy Pérez hizo un estudio hace unos años, encontró 30%. Hay un doctor Osegueda que hizo otro estudio, el Seguro Social encontró 34%, únicamente con criterios ultrasonográficos. Pero estamos hablando de una cantidad enorme. Si nosotros aceptáramos que el 34% de la población de El Salvador tiene esteatosis hepática y la población de El Salvador es de 6,5 millones, estamos hablando que alrededor de 2 millones de personas tienen hígado graso. Y esto nos vuelve un problema, porque si todo el mundo es especial, nadie es especial. Si todo el mundo tiene hígado graso, la forma más sencilla es decir, ¿tienes hígado graso? Alguien más tiene hígado graso. Entonces hay que entender este concepto y, perdone que vamos a ocupar los términos en inglés. NAFLD es el término en inglés, es Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, es
enfermedad de hígado graso no alcohólico, lo señalo porque va a aparecer una y otra vez en la presentación. El término correcto en español es esteatosis, simplemente. Esteatosis hepática o hígado graso tiene entre el 20 y el 30% de la población en general, cifras europeas. Este es aquí está la referencia. Ahora, hay que recordar que el 90 a 95% de estos pacientes simplemente tienen esteatosis. Es lo que se llama una esteatosis simple. Entre el 90 y el 90 y 95% de estos pacientes van a pasar toda su vida, van a entrar y van a salir de esteatosis, van a mejorar, van a hacer un poco de ejercicio, les vuelve a medir el ultrasonido, mejoran, desaparecen, empeoran y no pasó absolutamente nada. Y esto es importante recordarlo. Ahora, decíamos, se ha triplicado la cantidad de cirróticos, de pacientes cirróticos. La estadística anterior, la de que la proporción de cirróticos había incrementado, tenemos que recordar que además la cifra de cirrosis hepática se ha duplicado desde 1990. O sea, no solamente es que hayan dejado de tomar, la gente sigue tomando y toma más, pero estamos teniendo muchísimo más problemas de esteatosis que nos lleva a cirrosis. En el otro punto, entre el 5 y 10% de las esteatosis desarrollan, este es otro concepto importante, desarrollan NASH. NASH son las siglas en inglés de esteatohepatitis no alcohólica. Y aquí estamos hablando no solamente de la presencia de grasa que brilla en el ultrasonido, sino que estamos hablando de la presencia de un proceso inflamatorio con autoinmunidad agregada. Si tomamos el 100% de los pacientes que hacen esteatohepatitis, vamos a encontrar que alrededor del 38% hacen fibrosis. Y hay varios grados de fibrosis. Ustedes saben que la cirrosis hepática no es más que el estado final de fibrosis. Ahora, esto es importante porque NAFL, esteatosis hepática, ¿qué pasó? Esteatosis hepática es totalmente reversible. Esteatohepatitis es totalmente reversible. Fibrosis es parcialmente reversible. Hay 4 estadios, los primeros 2 totalmente, los siguientes un poco, pero cirrosis, una vez llegamos a cirrosis, ahí se acabó. Podemos no avanzar o avanzar, pero si ya sos cirrótico, sos cirrótico. Así, es importante, nosotros podemos estar con NAFL, podemos estar esteatóxicos, pero somos cirróticos. Dos conceptos totalmente diferentes. Ahora, el 30% de los que tienen fibrosis van a desarrollar, el 30% de los que tienen fibrosis sí, van a desarrollar cirrosis. Y un porcentaje que no está bien claro de estos van a eventualmente llegar a morir de cirrosis y eventualmente llegar a morir de cáncer hepático. Solo un pequeño detalle, aproximadamente menos del 1%, esto varía en las cifras, pero 0.2, 0.6, dependiendo de cuáles sean los estudios. Hay gente que hace esteatosis y que desarrolla hepatocarcinoma sin cirrosis. Es un grupo muy pequeño. Personalmente he encontrado a lo largo de mi carrera, yo veo esto en particular, yo veo el área de bioquímica, y a lo largo de mi carrera he visto unos 6, 8 casos de estos, son raros. Pero de estos hemos visto una cantidad enorme y cada vez más. Ahora, ¿qué tan frecuente es la prevalencia? Este es un estudio, Januzzi hizo este estudio. Básicamente tomaron los diferentes reportes de las diferentes áreas y más o menos aquí tenemos en Asia, en promedio anda por 27% en Asia. Importante. Los asiáticos tienen esteatosis hepática con mucha menor obesidad. La razón es el arroz, es la cantidad de arroz que ellos consumen.
En Norteamérica anda por el 25%. Esto es solamente tomando, aquí hay, por supuesto que hay proporciones que llegan a 50, como las que mencioné antes, hay algunas que son más pequeñas, pero tomando 95,000 pacientes, que es un grupo bastante grande, nos da alrededor del 25%. En Europa anda un poco menor, anda por el 22%. ¿Cómo anda en El Salvador? Les decía, realmente la respuesta ultracorta es: no tenemos idea. En Latinoamérica, los que tienen estudios más, un poquitito de mejor calidad, son los mexicanos y los colombianos. Y los mexicanos andan por 40% y los colombianos andan por el 30%. Realmente es impresionante. Varía también, los colombianos lo hicieron de una forma general, los mexicanos dividieron y ellos tienen casi la misma cantidad de los que están en ciudad que los que están en campo. Han cambiado mucho su forma. En una universidad de China mencionaron, esto me lo mandaron en un meme, mencionaron, en una universidad de China mandaron este reto. Todos estos son miembros de una clase. Identifique al maestro. Hay dos que están dormidos, recién se acaban de despertar, identifíquelos. Hay dos hermanos mellizos, identifíquelos. Hay dos hermanas mellizas, identifíquelas. ¿Puede identificar cuántos hombres hay? ¿Puede identificar cuántas mujeres hay? Es pregunta de examen. No se les firma el diploma, sino aceptan. Básicamente, ese es el famoso reto chino. Es lo que para nosotros se llama ceguera de raza, ceguera racial. Es divertido. Mi hija, la mejor amiga de mi hija es una china en Canadá, y ella dice: ¿y cómo es que tú reconoces a tus tíos? Dice, si todos son igualititos. ¿Ok? Todas estas son imágenes de ultrasonidos. Aquel es mío. Yo hago ultrasonido en la clínica como parte de medicina interna, no soy radiólogo, soy internista. Y quisiera que me dijeran: identifique al que tiene fibrosis avanzada, identifique al que tiene bajo riesgo de desarrollar cirrosis. Hay uno de esos que va a desarrollar cáncer, identifíquelo. El problema que estamos teniendo es que llegamos a la clínica y, imagínense, veo bioquímica, veo diabetes. Esencialmente mi consulta son diabéticos y problemas de lípidos. Entonces la posibilidad de que tengan hígado graso es altísima. Les tomo ultrasonido y realmente casi todos tienen algún nivel de esteatosis, y simplemente lo vamos diferenciando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para identificar a aquellos que realmente tienen una condición que vale la pena gastar? Pónganse a pensar, ¿saben cuántos hepatólogos graduados como hepatólogos hay en el país? Yo encontré dos. La doctora Córdoba Valle, y se me olvida el nombre de otro colega. Gastroenterólogos hay 34. Internistas habemos 400. Realmente no hay forma de que este grupo atienda a los 2 millones de pacientes con estatosis. Tenemos que saber a quiénes vamos a tratar. Y cosa más importante, tenemos que saber qué les vamos a hacer. Ahorita enfoquémonos en quiénes vamos a tratar. Y vamos a hablar de 3 herramientas sencillas que pueden ser utilizadas en cualquiera de las clínicas nuestras. La primera es el score de fibrosis de enfermedad de hígado graso, o NAFLD Fibrosis Score. El segundo se conoce como FIB4, y el tercero es la elastografía, que les voy a explicar un poquitito acerca de cómo es que en nuestro medio todavía no tenemos la elastografía ideal. ¿Recuerdan ustedes lo que mencionábamos? Que lo que vamos a tratar de buscar es aquellos pacientes que ya tengan algún nivel de fibrosis. Ahora, recomendación: deben ser tratados
todos aquellos pacientes que tengan esteatosis hepática y elevación de las enzimas hepáticas o algún nivel de fibrosis. Esa es una forma sencilla de eso, reduce o eso sintetiza todo lo que vamos a platicar ahora. Hablemos un poco acerca de las transaminasas. Cosa para acordarse, aspartato aminotransferasa es AST, que es la misma TGO o SGOT, exactamente lo mismo. Deberían de aparecer en las boletas de laboratorio con todos los nombres. Usualmente a mí todavía me cuesta, después de tantos años, para mí fue TGP y TGO y me cuesta decirlo de otra manera. Y la alaninoaminotransferasa es la misma TGP. En 1957, yo no había nacido todavía, la mayor parte de los que estamos aquí no soñábamos con nacer, el doctor Fernando Dirritis encontró que habían pacientes, las transaminasas era un estudio nuevo en esa época, y notó que a algunos pacientes se les elevaba uno y se les bajaba otro. Y después de un estudio que lamentablemente quedó perdido por el simple hecho de haber sido escrito en italiano en la época de la posguerra, fue retomado y se hizo famoso hasta que la Universidad de Harvard lo publicó casi 10 años después en inglés, y hasta unos años después fue que alguien dijo, miren, tiene razón, si había un doctor allá en Italia que estaba diciendo esto y dando conferencias. Entonces se le puso al retio o a la razón de Dirritis o de Ritis. Es el cociente entre la TGP y la TGO, y la TGP, o AST y ALT. Simplemente tomar el valor de TGO y dividirlo entre el valor de TGP. Y lo normal es que nosotros, es el mismo cociente de Dirritio de 1957, y lo normal es 0.8. Cuando nosotros aumentamos de 1.2, Dirritis lo estudió primero para hacer la diferencia entre las hepatitis virales y las hepatitis de otro tipo. Sin embargo, cuando esto se eleva, tenemos la tendencia a pensar que puede ser un hígado graso de tipo no alcohólico. Cuando tenemos más de 2:1, entonces, o sea, 2 de este sobre 1, cuando se eleva de 2, tenemos que pensar que es un hígado graso de tipo alcohólico. Ahora, el problema es la sensibilidad y la especificidad de esto. Solo para recordar, con mucho cariño recordé a la persona que se tomó el tiempo, cuando yo era recién graduado, se tomó el tiempo de enseñarme bioquímica, y se tomó por un año, nos reunimos 1 hora diaria para estudiar bioquímica, y me acuerdo como que esto de repente comenzó a tener sentido para mí unos meses después. Pero esencialmente tenemos que recordar de dónde salen, qué hacen las TGP y las TGO. Estas son enzimas que literalmente toman un grupo de nitrógeno y pasan de un lado al otro. ¿Dónde sucede? Ustedes recuerdan, la TGO tiene que ver con el sistema de lo que se llama la lanzadera del malato a nivel del ciclo de Krebs. Todas aquellas células que tienen mucha actividad mitocondrial, cuando se destruyen, van a liberar TGO. Y la TGP tiene que ver con el ciclo de Cori. Ustedes recuerdan, normalmente el glóbulo rojo no tiene mitocondria, no tiene para nada mitocondria, toma la glucosa, le saca apenas 2 ATP y lo convierte en ácido láctico. El ácido láctico llega al hígado y a nivel del hígado se vuelve a convertir en glucosa, y eso se conoce como ciclo de Cori. ¿Quién es el encargado de mandar esto? La alaninotransferasa,
y esto es la famosa TGP. Un poquitito de, vamos a correr por el tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el famoso índice de ritis tiene una sensibilidad bajísima, apenas 21%, pero cuando nosotros estamos entre 1.2 y sabemos que tiene una especificidad relativamente alta para hígado graso de tipo no alcohólico. Pero es muy poco, realmente no vamos a quedarnos ahí. Hubo una serie de estudios tomando y comenzando a ver algunas otras factores, no tenemos tiempo de ver los otros. El punto es que vamos a hablar y pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen teléfonos inteligentes? ¿Quiénes tienen teléfonos? Por favor, busquen en Google, en su teléfono en Google, busquen MD-Calc, así, MD-Calc, y luego pongan FIB-4. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Ok. Probablemente lo primero que les va a aparecer es esta página. Es una página gratis. Si quieren bajarlo, la aplicación, por supuesto que ellos les dicen que bajen su aplicación y se los van a cobrar, ¿verdad? Pero eso lo puede hacer desde cualquier buscador y van a encontrar a este tipo, el doctor Richard Sterling, que él desarrolló una herramienta con solo cuatro parámetros y por una fórmula que él, si les interesan, ahí mismo pueden buscarla. Por una fórmula, él comenzó a ver quiénes de aquellos pacientes que tenían esteatosis podían o no tener fibrosis. Una fórmula relativamente sencilla. Y no sé por qué no se alcanza a ver la parte, lamentablemente no sé por qué solo se ve. No se puede, ok. El problema que tuvimos con este índice va a tener, el problema con este índice es que va a tener lo que se llama una sensibilidad negativa. Si el paciente tiene menos de 1.45, tenemos 90% de sensibilidad para decir que no tiene fibrosis, pero tiene apenas un 60% de especificidad, es relativamente poco específico. Ahora, es muy sensible, esa es la gran ventaja. Si nosotros tenemos un score, estamos aquí abajo de 1.45, 90 y 70, perdonen. Si nosotros tenemos un score mayor de 3.25, la sensibilidad para decir que tiene fibrosis es alrededor del 65%. O sea, la sensibilidad es realmente no tan buena, pero la especificidad es extremadamente buena. Entonces, la primera cosa, tenemos un mecanismo, por favor, revísenlo. ¿Cuáles son? Tenemos la edad, el valor de transaminasas y el valor de plaquetas. Por razones de tiempo, cortamos toda la parte de la charla que tiene que ver con el índice plaquetas con TGP. Sensibilidad y especificidad. Pero si se fijan, la sensibilidad es relativamente, la sensibilidad es baja acá y es baja acá. Entonces, lo que se hace es que se combina con un segundo score. Tenemos un problema aquí con esto. Tengo un problema con esto, hace falta una diapositiva. Hace falta una diapositiva aquí, está mal. Bueno,
Los que buscaron esta página, en la parte de aquí van a ver unos cálculos relacionados. ¿Ven esa parte de ahí? Busquen aquí un link que los lleva hacia un segundo score, que se llama, este se llama FIB4, el otro se llama NAFLD Fibrosis Score, o score de Angulo. ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? Lo va a redirigir. Este es un score que tiene algunas, es un poquitito más complicado. El score de Angulo, desarrollado por el doctor Pablo Angulo, originalmente era el doctor Pablo Angulo, en los últimos tuve la oportunidad de oírlo hace unos años, divertido porque las últimas veces que lo presentaron ya ahora es el doctor Paul Angulo, ya no dar las conferencias en español, aunque llegue a México, pero bueno, el doctor Angulo desarrolló esto allá por el 2006 y lo que hizo fue combinar varios de los índices que teníamos antes y encontró esto. El score de Angulo o NAFLD Fibrosis Score tiene una sensibilidad negativa de 60%, aun cuando la especificidad negativa es bien baja. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos menos de 1,45, la posibilidad de decir, ok, no es fibrosis, 90%. Y eso nos da bastante tranquilidad. Si nosotros combinamos ambos, ustedes van a ver que los dos tienen una sensibilidad del 90% y combinados nos da una sensibilidad del 97%. Y por eso es tan importante mencionar los dos. Por lo menos el poder decir a las personas, mire, tranquilo, en este momento su ultrasonido dice que tiene un hígado graso, sus transaminasas están bien y su sensibilidad de fibrosis, tenemos 97% de tranquilidad de que usted no va a progresar a cirrosis. O, en algunos casos, tenemos los scores, si nosotros tenemos más de 0,76, más de 0,676 o más de 3,25, vamos a tener una sensibilidad de apenas 67 y 65 y ambos combinados nos dan una sensibilidad de alrededor del 75% para detectar la presencia de fibrosis. Pero si están presentes, entre los dos combinados nos da una sensibilidad, una especificidad de casi el 100%. O sea, si están arriba de 0,76 y arriba de 3,25, con certeza le vamos a decir, mire, usted está en este camino que lo está llevando a la cirrosis. Ahora, ¿qué hacer? Lo que vamos a hacer, básicamente, vamos a tomarlo, si tenemos menos de 1,44,5, aquí en el país no tenemos cómo medir fragmentos de CK. Este es otro estudio, es relativamente caro, no tenemos cómo buscarlo, pero si nosotros tenemos esto, esencialmente le decimos, vamos a tomar las medidas generales, esto es totalmente reversible y vamos a volver a verlo en un año. Si nosotros tenemos probabilidades intermedias o altas, el siguiente paso es un FibroScan. Ahora, ¿qué es un FibroScan? Un FibroScan ¿qué es un FibroScan? Un FibroScan es un estudio en el cual nosotros aplicamos una fuerza de presión, una vibración que va a modificar el tejido, literalmente va a comprimir el tejido hepático o cualquier tejido. FibroScan ustedes pueden ocuparlo para mama, por ejemplo, para saber si un nódulo tiene características malignas o no. Pueden aplicarlo para un montón de cosas. Se pone una presión y se mide
se mide la velocidad con la cual se conduce el sonido durante la compresión y al soltarlo. Lo ideal es que esto se haga con un mecanismo mecánico, valga la redundancia. Si no tenemos un mecanismo automático, se puede hacer con una maniobra, no recuerdo el nombre, que tiene el defecto que es muy operador dependiente. En nuestro país solo he encontrado a una persona que nos hace elastografía, este es el nombre técnico, creo que no me da pena decir, es el doctor Mónico de la clínica Brito Mejía Peña, él es el que más hace, y para serles honesto, no tengo un estudio, pero ha sido extremadamente hábil para hacerlo. El efecto es que es muy operador dependiente. Ahora, ¿cómo funciona? Se aplica un pequeño estrés al tejido, se calcula el desplazamiento del tejido y dependiendo de esto, entonces inferimos por una fórmula matemática, ya el aparato se lo da, inferimos cuál es la elasticidad. Lógicamente, un hígado sano es muy elástico. Una pregunta, ¿quiénes de ustedes han comido steak de hígado, bistec de hígado? ¿Ok? Bien preparado, esto es una exquisitez. ¿Quiénes de ustedes lo han preparado? Es riquísimo, riquísimo. Y ustedes pueden ver que el hígado es tremendamente elástico, es como un hule. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad en patología de cortar un hígado cirrótico? Y literalmente cirrótico quiere decir duro, porque se pierde totalmente la elasticidad. Ahora, no tenemos tiempo de explicarlo, pero esencialmente se mete una onda y se mide y calculamos de esa forma la elasticidad. Y se reporta en base a una escala que se conoce como escala de Metavir. Metavir 1, 2, 3 y 4. Es importante porque nos permite en aquel paciente que ya tiene una condición y sabemos que tiene una fibrosis, nos permite saber si el tratamiento está haciendo que el paciente mejore o si el paciente continúa en el proceso hacia la cirrosis. Si nosotros combinamos estas tres técnicas, tenemos una sensibilidad cercana al 100% y tenemos una especificidad cercana al 100%. Lógicamente, ¿quién es el único que te da una sensibilidad del 100%? La biopsia bien tomada. El problema es que yo no sé quién de ustedes le es atractivo mandar biopsias de hígado. Para mí no solamente es poco atractivo, es tremendamente frustrante, porque dependo de la persona que me toma la biopsia, dependo del patólogo, y a veces me topo con que hacen 3 biopsias y 2 dicen una cosa y la otra dicen otra. Entonces es un poco frustrante. Ahora, recordando, isopatológicamente, esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos en el hígado. Esteatohepatitis es el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que hace que el proceso se vuelva inflamatorio? Bueno, la presencia de elementos inmunes que dejan de reconocer el tejido y lo interpretan como un agresor. ¿Qué hace que el tejido sea reconocido como extraño? Cuando la grasa se oxida. Vamos a ver que la grasa solamente va a ser interpretada como extraño cuando está oxidada. Y esa es la base del tratamiento antioxidante en el paciente con hígado graso no alcohólico. No va a eliminar la grasa del hígado, sino que va a reducir el paso de esteatosis simple a esteatohepatitis. ¿Cuál es el antioxidante clásico que hemos tenido? Es la vitamina E. ¿Por qué no se utiliza grandes cantidades de vitamina E? El estudio Pivens, es un estudio ya viejo, hace unos 10 años, se demostró que estos pacientes no progresaban y mejoraban desde el punto de vista clínico. Sin embargo, grandes cantidades de vitamina E han demostrado aumentar
el riesgo de stroke hemorrágico, de evento cerebrovascular hemorrágico. Y entonces la guía simplemente dicen, miren, la vitamina E te mejora al paciente en su hígado, pero no mejora la mortalidad, porque tienen que restarle a 10 años, tienen que restarle a los que no se te mueren de cirrosis, tienes que restarte los que se te murieron de evento cerebrovascular. Entonces, el futuro de esto probablemente va a ser ocupar la dosis correcta de algunos derivados de la vitamina E, pero todavía no lo sabemos. La versión ultracorsa no podemos recomendar vitamina E como tal, suplementos. Sin embargo, vamos a encontrar que hay un montón de antioxidantes en la comida que ustedes comen todos los días, o la que deberíamos comer todos los días. ¿Dónde están los antioxidantes? En todas las frutas y las verduras. Todas las frutas y las verduras son ricas en antioxidantes que no tienen el componente de riesgo para desarrollar eventos cerebrovascular de tipo. Segunda cosa importante de la fisiopatología, este es el grupo de Jensen, esta es una publicación relativamente reciente. Ellos encontraron que la ingesta de fructosa aumentaba la cantidad de tejido adiposo, la base de la fisiopatología. Lo que hace que nosotros acumulemos grasa en el hígado es grandes cantidades de insulina. Ahora, la fructosa aumenta la masa adiposa, de hecho, comemos mango y se nos acumula aquí exactamente en el tejido subcutáneo y en el tejido perivisceral, y el páncreas reacciona la masa adiposa aumentada provoca resistencia a la insulina, el páncreas reacciona produciendo hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia nos produce esteatosis. Segundo elemento importante es que nosotros tenemos la necesidad de reducir la ingesta de fructosa y tenemos que recordar que la sacarosa no es más que 50% de fructosa y 50% de glucosa. Y esto, además, nos provoca un fenómeno, y es que a nivel del intestino delgado nos modifica la microbiota y la microbiota hace que la presencia de esteatosis genere, realmente los firmicutos hacen que secretan una serie de toxinas, endotoxinas y exotoxinas, y esto hace que haya inflamación a nivel del hígado. No tenemos tiempo para hablar sobre el colesterol. Solo vamos a mencionar una cosa importante. ¿Son las estatinas seguras en el paciente con esteatohepatitis, enfermedad de hígado graso no alcohólico? La respuesta ultracorta es sí. ¿Okay? La Fuerza de Tareas en 2014, después de un estudio que abarcó una enorme cantidad de gente, dijo, miren, por favor, el paciente con hígado graso se muere ¿de qué creen que se muere? No, se muere de infarto, porque el hígado graso es un epifenómeno junto con un montón de otras cosas, y el paciente muchas veces se le elevaba un poquitito las enzimas y le quitaban las estatinas. O sea, le quitábamos aquello que lo estaba protegiendo de lo que se iba a morir. Entonces, por favor, no lo hagamos. Y la última cosa, quizás no vamos a tener tiempo de verlo, bueno, un poquitito acerca de el uso de metformina. Metformina ayuda muy poquito, pioglitazona nos ayuda, metformina nos ayuda. Solo quisiera tener iricina, es otra cosa importante. La iricina es una sustancia generada por el músculo. La iricina va a tener como efecto importante que va a activar a la grasa parda y va a producir una resistencia a la insulina disminuida. ¿Cuánto necesitamos de ejercicio para poder activar esto? Esto está ampliamente estudiado. 30 minutos de una actividad cardiovascular 5 veces por semana, que casualmente fue lo mismo
que se encontró que se necesitaba para reducir el riesgo de diabetes mellitus. O sea, no estamos hablando de una cosa que es del otro mundo. Conozco a alguien que literalmente sube y baja las gradas de su casa con el iPhone para poder demostrarlo y después lo presume por redes sociales y funciona exactamente igual, ¿verdad? No tenemos chance. Ahora, rápidamente, dieta. La dieta tiene que ser hipocalórica. Recuerda el efecto de la fructosa, tiene que ser baja definitivamente el azúcar nos hace daño. Si vamos a decidir tratar a un paciente con esto, azúcar queda afuera. Los carbohidratos se convierten en glucosa. Tenemos evidencia de que los ácidos grasos poliinsaturados, llámese aceite de oliva, llámese contenido aceitoso de las semillitas, llámese en nuestro país aguacate, ¿verdad? Antes el aguacate era tremendamente barato. Las últimas veces que he comprado aguacate me sorprendo de lo caro que es. Los antioxidantes, que es una cosa importante, los antioxidantes, señores, consuman la mitad de su plato, tiene que ser verde o de colores, así de sencillo. Decidan la cantidad de vegetales. Acuérdense, no hay vegetales feos, solamente existen malas cocineras. Si ustedes no les gustan los vegetales, quéjese con la cocinera o aprendan a cocinar, pero vale la pena hacerlo. Y vamos a recordar que esto esencialmente, esto que hemos mencionado, ya tiene un nombre y se conoce como dieta mediterránea, y es el enfoque dietético que ha demostrado ser más útil para revertir al paciente con hígado graso. ¿Vamos a tratarlos a todos? No. Tenemos herramientas baratas. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta un hemograma más una albúmina más unas transaminasas? Hemograma con plaquetas, más unas transaminasas y una glucosa. Eso es lo que necesitamos. Yo hice la investigación, de hecho puse a la secretaria a hacerlo, y en el laboratorio que salía más barato eran $15 y en el más caro eran casi 40, que me pareció una barbaridad, pero no es algo del otro mundo. Llegamos hasta acá y creo que nos pasamos. Tenemos 2 minutos. Esto debería ser un tema de los pediatras y, más importante aún, tiene que ser un tema de medicina de salud pública. Tuve la oportunidad de estar hace unos pocos días en Veracruz. Los colombianos tienen este programa para prevenir cirrosis y ellos están trabajando con los pediatras. Y el problema que tenemos es que en la pediatría a los niños se les da... ¿Qué les dan ustedes a los niños de premio? A los niños. Leche de vaca y los pediatras, si se portó bien en la clínica, le dan un dulce. Les voy a contar una intimidad. Yo tengo 2 hijos. Mi esposa es nutricionista. Mi hija mayor es una gordita preciosa. Antes era mi muñequita, ahora es mi muñecota. Mide 1,65 y pesa un poquitito menos de las 200 libras. Se crió en la época del dulce. Mi hijo menor se crió cuando mi esposa estaba en la pila de la nutrición. Y cuando se portaba bien, le daba julianas de pepino o le daba zanahoria. Y si ustedes vieran a mi hijo, es pura fibra, hace ejercicio. Básicamente, y la genética es la misma, o sea, la misma nana y el mismo tata. Así de sencillo. Pero la crianza hace toda la diferencia. Jaime.
nos comimos el tiempo. El doctor. Bueno. No, pues.